el que cambió las fechas fue este señor Constantino. Como él se fue de Roma, hizo su iglesia, allá él cambió de sábado a domingo. Pues no es cierto. Lo que acabamos de ver mucho antes de Constantino fue en el primero y segundo siglo. Ya se había instalado el día domingo y ya se reclamaba que el día domingo debíamos reunirnos. ¿Sí? Voy a leer este argumento falso, lo tienen ustedes también ahí, pero sí, vamos a leerlo en el cuaderno de ustedes, en la hoja de ustedes. Dice, no fue Constantino en el 325, no, está acá en la hoja, quien cambió el día de sábado a domingo. La historia nos da estas citas que acabamos de leer, de estos escritos provenientes de lugares muy apartados entre sí, Bitinia, Alejandría, ¿verdad? Antioquía, Palestina, todos estos que acabamos de leer venían de esos lugares, y dice, es decir, que la práctica del congregante el primer día de la semana era extendida por todo el mundo. Los primeros hermanos, unos congregantes que ya estaban repartiéndose en Asia Menor, en Palestina, ya estaban instalando el día domingo, señalando, es el domingo. Les voy a hacer un comentario más. Hubo una entrevista hace algún tiempo que fue muy famosa entre el pueblo que se interesa en estas cosas. En los Estados Unidos se suscitó una entrevista y entonces estaba un judío y estaba un evangélico apostólico como nosotros y estaba un sacerdote católico. Y entonces el judío los reprende a los dos y les dice, ninguno de ustedes tiene razón para reunirse en domingo. Dice, yo como judío tengo en realidad el original día que es el sábado. Y no responde ni el sacerdote ni el evangélico. Y entonces les dice, díganme ustedes en dónde dice que hay que reunirse el domingo. Y les muestra la Biblia y dice, no, pues no sabemos. Y entonces dice el sacerdote católico, pues a mí me dijeron que fue Constantino el que cambió el día. Pero usted fue entrevista y se supone que estaban preparados para defender el día del reposo, el día domingo, el día del Señor. Pues no, dice, yo creo que sí ha de haber sido Constantino el que cambió el día, dijo el católico. Y dijo el evangélico, a mí así me educaron desde chiquito. Es que tenemos que entender, tenemos fundamentos, no somos una iglesia por accidente. Alguien también me decía, yo no confío en ningún pastor, porque no estudiaron latín como los sacerdotes católicos. ¿A quién le importa haber estudiado latín? ¿Qué fue primero, la escritura o el latín? ¿Qué fue primero, el hebreo y el griego y los escritos originales? O en realidad la necesidad de estudiar latín. ¿Por qué tenemos que pensar que alguien modificó el día domingo si no fue el Señor quien modificó el día sábado al día domingo? Con esto les quiero decir que quedaban ridiculizados el sacerdote y el evangélico porque le tuvieron que decir al judío, tú tienes razón, deberíamos congregarnos el sábado. ¿Se dan cuenta? Ahora, si a ellos les fue así de mal, yo creo que a nosotros nos podría ir igual de mal si no tenemos este fundamento. Pero quiero llamar la atención a algo más importante. El Señor dice que su ley será escrita en nuestros corazones y que no vamos a cumplir el día solamente porque lo diga en la ley. Tenemos que ser conmovidos. ¿Y qué nos conmueve más si no es la nueva vida en Cristo? ¿Qué día? El domingo. Ese es mi propósito, ese es el propósito de toda esta clase. Que lo comentábamos con Chuy, que no se nos olvide el punto final. Estamos hablando de por qué fue instalado el día y a dónde vamos, al día de la resurrección. Eso es lo más importante. Quiero invitarlos a ver esto que se dice en... No, yo creo que... voy a hablar un poquito de esto. El que se reúne el sábado primero, yo creo que no ha tenido el profundo entendimiento de esto. Que los regalos de Dios, de la gracia en la nueva vida, el perdón, la redención, es uno solo y es en el día del Señor. Es el Señor nuestro regalo. Yo creo que no han comprendido eso, es una razón. La otra, yo creo que existe una corriente muy fuerte en sabatizarse porque viene este movimiento judío mesiánico que quiere volver a las tradiciones, volver a la ley en lugar de reposar en la gracia. Se les hace más novedoso. Incluso a nosotros aquí, digo, el pastor se lo han dicho y a mí nos han dicho casi enfrente, nos lo han dicho, es que ustedes no estudiaron, porque ellos saben hebreo. No, entonces ustedes no saben Antiguo Testamento, ustedes no saben hebreo, ¿cómo pueden ustedes enseñarnos? Eso nos lo han dicho a nosotros. Y en ese pensar mucha gente va a refugiarse o a encontrar, según ellos, más entendimiento, volviendo a la ley, volviendo a las tradiciones, volviendo a cómo se pronunciaba, volviendo al Yeshua. Todo esto es un movimiento. A eso corresponde. Gracias, Chuy. Muy bien, gracias, Chuy. Muy amplio, muy bueno. Gracias. Sí, pastor, adelante. Sí, gracias, pastor. En la clase pasada yo les comentaba que a Dios no se le pasó ningún detalle. Jesús murió en viernes
lo sepultaron antes de las 6 de la tarde, se respetó el sabbat, se respetó en ese momento que estábamos en tiempo de la carga, en el tiempo de las promesas, y resucita el día domingo. Fue respetado, pero se instala el nuevo día con la resurrección. Insisto, entonces el texto para ustedes dice, el día del Señor reúne todo el peso de muchos eventos y por eso es de tal importancia. Día de resurrección, triunfo sobre la muerte, cumplimiento de más de 50 profecías, redención para su pueblo, nueva creación mediante la expiación. Y por si fuera poco, como decía Chuy, el día del Espíritu Santo, en que llueve el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, es el día domingo. No hay manera de hacerse a un lado. Quiero comentar esto del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios. Yo sé que a veces a muchos nos marea Pablo, pero es el excelente teólogo sistemático que nos deja todo súper ordenado. A ver si no les cansa este trabalenguas, pero dice así: ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no hubiera sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Y dice en el 16, porque los muertos no resucitan, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Esto lo está escribiendo Pablo. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pablo está exaltando es que si los cristianos no creemos en la resurrección, estamos totalmente perdidos. ¿En dónde están entonces nuestros ojos? Por eso es que lo estoy citando, porque el día de la resurrección es nuestro día. Voy a mencionar adelante en sus escritos, sí, hoy me estoy yendo muy adelante. Dice, hay quienes dicen que el apóstol Pablo seguía congregándose en sábado por algunas referencias que se encuentran o que se citan en la Biblia. Tenemos que entender esto. El apóstol Pablo, ya convertido, y ustedes recuerdan realmente en las escrituras, como dice que Pablo se metía en problemas, iba a hablarle a los judíos. De hecho, la orden de Dios había sido que primero el evangelio fuera dado a los judíos, para que comprendieran el cumplimiento de todas las profecías. Pablo, ¿por qué iba a las sinagogas en sábado? Porque iba a encontrar el mayor número de judíos, porque iba ahí a enfrentarlos. ¿Se acuerdan que se metía y les decía, yo como ustedes? ¿Se acuerdan cuando se defiende ante un concilio y dice, yo como ustedes también soy de origen judío, yo como ustedes guardé todas las tradiciones, yo como ustedes me gozaba en esas tradiciones, hoy lo doy por perdido, porque hoy veo que todo se ha cumplido en Cristo? A eso iba a los sábados, no porque Pablo siguiera congregándose en sábados, él iba a buscarlos para darles el evangelio. Esa es la respuesta, porque pueden distraerlos y decirles, no, es que Pablo no cumplía. Sin embargo, vamos a ver esta carta a los Filipenses, en donde dice, hoy, no sé si me pasé, bueno, les leo Filipenses aquí, y dice Filipenses 3, del 7 al 10, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, dice Pablo, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, y ciertamente, aún estimando todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es que Pablo estaba convencido, nada me sirve ya. Como dice Chuy, si vamos a leer el Antiguo Testamento será para encontrarnos con Cristo, no para encontrarnos con tradiciones o avisos que no tienen sentido, es para encontrarnos con Cristo. Ahora sí, en Romanos 14, del 5 al 6, fíjense que hay dos pasajes en donde se nos dice, y estoy haciendo alusión también, hermano Francisco, hacía este comentario la semana pasada, dice que bueno, que debemos dejar que alguien se congregue en sábado, pero vamos a ver cómo toman este pasaje. En Romanos 14, 5 al 6 dice, hay quien considera que un día no tiene más importancia que otro. Esto lo escribe el apóstol Pablo. Dice,
pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor, el que come de todo, come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor que os tiene y también da gracias a Dios. En el texto de ustedes dice, parecería que el apóstol Pablo está diciendo que no hay importancia en el día de reposo, o que ya no es necesario guardarlo, pero si leemos bien el contexto, está muy claro que solo lo dice por los débiles en la fe. Por los débiles en la fe. Así que esto no es una excusa. Esto en realidad es porque tenemos que ser pacientes con los que son débiles en la fe. Vamos a leer un poquito atrás y Romanos 14, ahí mismo, pero del 1 al 4 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, el que come no menosprecia al que no come, el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero está firme, dice, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Bien, en realidad no nos dice que no importe lo que hagas, está diciendo que seamos pacientes con los que están débiles en la fe. Es decir, ¿cómo sería Dios que nos impone un día, que nos enseña que hay un día, que nos invita a respetarlo, que nos regala ese día de su presencia, que nos llena del Espíritu Santo y nos dice, no importa que no vengas? No, eso no es lo que dice la Biblia. Lo que dice es, aquellos que aún están débiles en la fe, no peleen con ellos, no se molesten con ellos. Ya no voy a leerlo aquí realmente textual, pero ¿recuerdan cuando en 1 Corintios 14 habla de las lenguas, del hablar en lenguas? ¿Qué dice Pablo? Pablo es muy severo y dice, aquel que está hablando en lenguas no se le va a entender. ¿Para qué queremos escuchar una boruca si no tenemos un traductor? Si no hay un propósito, que no hable en lenguas. ¿Y qué dice al último? Si alguien habla en lenguas, déjenlo. Pero no porque no tenga importancia, porque no nos va a llevar a pleito esto. Pero está señalando, está mal. Está mal hacerlo de manera desordenada, está mal hacerlo sin un traductor, sin un sentido. Está mal. De preferencia no lo hagan. Pero al último dice, si alguien lo hace, déjenlo. De la misma manera está diciendo el Señor, es que el domingo es lo más sagrado. Pero nos dice, si alguien discute sobre días, no van a discutir. Está muy débil en su fe. Y con esto, el débil en la fe, estamos hablando no del que acaba de llegar. Puede tener 30 años leyendo el Evangelio y aún así sentir que las razones religiosas son más potentes que la gracia. Y eso sería débil en el Señor, sí, en el Evangelio. Así es. Sí, aquí lo tenemos, hermano. Ese que usted estaba encontrando ahí, es este. Sí. Que nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta. En realidad, es lo que usted dice, es el crecimiento. ¿Cuál es el propósito del Señor? ¿De darle más crecimiento a unos y a otros? No lo entiendo yo, pero yo creo, hasta donde puedo comprender, es paciencia. Él dijo, el mayor servirá al menor, y no enseñándole rigurosamente con la vara y con la Biblia enfrente, ¿no? Es permitiendo que el Señor haga su trabajo en cada uno de nosotros. ¿De qué serviría, y yo esto lo he comentado antes, de qué serviría que en nuestra clase, esta clase que es de convivencia, estuviéramos solamente los que ya sabemos, y hiciéramos un grupo de 10, y los que saben menos en otro rincón? No habría esa convivencia. El mayor debe servir al menor y el comentario del que más sabe instruirá al que no sabe. Sin embargo, las preguntas del que no sabe enriquece a todo mundo para que los que saben afirmen y los que tampoco saben también tengan respuesta. Es así, en todos hay crecimiento. Gracias, Luisa. Oh, perdón, Vicky, se me pasó, perdónenme. Bueno, es un buen pretexto para no invitar, ¿verdad? Para no ser hospitalario. No te doy nada porque es sábado y no te puedo preparar de comer. Sí, no, hermana, yo tengo dos respuestas. Una, a nivel espiritual, sabemos que al enemigo no le gusta vernos congregados para el Señor y va a hacer todo lo posible para atacar al día del Señor. El día más atacado espiritualmente es el día del Señor. Eso es cierto. ¿Cuántos predicadores y maestros y cantantes de alabanza se han sentido enfermos el día del Señor? Y eso es totalmente normal. ¿Y cuántas congregaciones han sufrido más división en el día del Señor por alguna situación? Eso es espiritual. Recordemos solamente esto, Vicky, yo creo que no han apreciado estos hermanos el nuevo pacto. El nuevo pacto lo presentó el Señor el jueves, lo anunció y dijo, este va a ser mi cuerpo, esta va a ser mi sangre.
se entregó por nosotros y fue manifestado claramente, cumplido el pacto el día domingo. Él en realidad nos dio vida el día domingo. Esa es la falta de comprensión. Y yo creo que el judío no comprende el nuevo pacto, se queda en sus pactos, sin entender que todos los pactos apuntaban a este pacto que ya se cumplió. Sí, las próximas clases, si Dios permite, Chuy y yo estaremos dando esta clase tan hermosa que es de todos los pactos. Y creo que vamos a acentuar más esto. Nos interesa ver a dónde va cada pacto que tiene una sola personalidad y es la benevolencia de Dios. ¿Sí? Cerramos entonces, si me permiten, nada más leemos esta última frase que está aquí y dice: nuestro reposo es Cristo, en Él descansan nuestras almas que esperaban a su Salvador. Asimismo, en Él tendremos la promesa del reposo eterno, que es en realidad la gloria que el Padre compartirá con nosotros. Es en Jesús en quien somos aceptos como nueva creación y gozaremos el lugar reservado por Él para nosotros en su reino celestial. Jesucristo nos ha dado un reposo terrenal. Por ahora, disfrutemos de manera parcial y terrenal, pero que es el preámbulo de una eternidad gloriosa en su último reposo, que está por venir cuando estemos en su presencia, contemplando su majestuosidad, dice, y honrándole en adoración y alabanza perpetuas. A Cristo la gloria por todos los siglos. Amén. Creo que queda claro, no hay una cuestión religiosa, sino totalmente espiritual, ¿verdad? Vamos entonces a despedir esta clase. Si me acompañan, vamos a dar gracias. Padre Santo, te damos gracias por esta oportunidad de comentar acerca de tu palabra. Hoy, más que nada, con mayor claridad, con mayor convicción, celebramos tu primer día, Señor, día de las primicias de tu nuevo pacto cumplido y presentado a nosotros como una esperanza viva, una realidad en la resurrección, en quien confiamos más que en nadie, que es el Señor Jesucristo. Que sea para ti, Señor, la honra y que te sirvamos de acuerdo a tu plan. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén.